Amén. Muy bien. Todos abrimos nuestra Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 13, del 1 al 4, y dice la palabra, para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová su Dios les está probando para saber si aman a Jehová, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. En pos de Jehová su Dios andarán, a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, y a él servirán, y a él seguirán. Capítulo 31. Leemos el verso 29 y dice, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado, y que les ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de sus manos. Palabra de Dios. Amén. Entonces estamos estudiando en la honra del ministerio la importancia del libro, la palabra que el propósito de la palabra en nuestras vidas. Amén. Fíjate que cuando leímos aquí precisamente de que el soñador, el profeta, puede pasar, puede levantarse, Dios lo pone en una advertencia, que tengamos cuidado con el que profetiza y cuidado con el que sueña. Si el que profetiza y sueña no lleva como enfoque, como propósito de que nos apeguemos a la Escritura, no tenemos por qué hacerle caso, porque ese profeta nos quiere separar. Ese soñador nos quiere separar de lo que es la palabra de Dios. Hoy en día a la iglesia muchas veces le cuesta precisamente vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia le cuesta obedecer la palabra de Dios. Fíjate que algo que tengo en la mente para el domingo, algo que tengo en la mente es que el culto va a ser un poco raro. Hace 8 días que me vine, le dije a los hermanos que se quedaron, digo, hoy van a hacer un culto diferente. Alaben al Señor y adoren. Y ya que acaben, le decía yo al hermano que se quedó frente, se me van a ir todos a bendecir a la hermana que ha estado al frente de la congregación a su casa, porque van a ir porque ellos iban a pasar una etapa de que iban a operar a nuestro hermanito. Entonces quiero que vayan allá y vivamos la palabra. Y así se fue. Y de verdad, no quiero dar detalles, pero lo que en mi mente, la visión estaba, finalmente me decían los hermanos, misión cumplida. No solo fuimos, sino se cumplió lo que usted miraba. Dije, gloria a Dios. Pero ayer o antier que estaba ministrando, me vino algo. El domingo, después de que alabemos y adoremos, voy a sentar a los hermanos por familia, y todos, especialmente los varones, se van a poner a enseñarle la Biblia a sus hijos, cosa que no hacen en la casa. Entonces los voy a enseñar, allí lo tienen que hacer en la iglesia. Usted es el que va a predicar hoy, pero a su familia, agárrense en familia y usted le va a enseñar a sus hijos, porque a veces le estamos predicando y dice amén, pero lo sabemos y no lo hacemos, y de ahí no sale. Entonces vamos a poner la práctica, porque hoy en día precisamente le cuesta a la gente apegarse y obedecer la Biblia. A veces lo leo y dice, ay, qué bonito, qué bonito. No, eso hay que estudiar a ver dónde hay que vivir. Algo que me llamó la atención cuando Dios le da consejos al rey y le dice claramente
y este libro meditarás en la mañana y en la noche para no pecar. Y yo digo, ¿por qué muchos cristianos pecan, ¿no? Y a la ligera? ¿Por qué hay mucho cristiano que le cuesta obedecer a Dios? Le cuesta porque no están meditando en el libro. Y fíjate que cuando analizamos muchos hermanos, inclusive personas entre nosotros, del ministerio, en la iglesia, cuando una persona llega a apagarse, a enfriarse y llega a irse de la iglesia o de un ministerio, no es por otra cosa, hermanos, sino porque aquí se metió un pensamiento y se estuvo ahí, piense y 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 piense, hasta que ese pensamiento se convirtió en fortaleza y nosotros siempre vamos a obedecer lo que hay aquí. Entonces cuando Dios decía medita en el libro, en la mañana, en la tarde, y a los padres esta palabra que te mando, las meditarás, las hablarás a tus hijos en la mañana, en la tarde, en el camino, donde quiera que tú andes, dice para no pecar contra Jehová. ¿Por qué? Porque si usted medita en la palabra, estudia la palabra, está poniendo atención a la palabra, esa palabra se convierte en tus pensamientos, saca los otros, y finalmente cuando te das cuenta, estás viviendo conforme a esa palabra. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho una fortaleza dentro de la mente. Entonces por eso el diablo siempre nos va a estar tirando dardos, siempre nos va a estar poniendo pensamientos aquí. ¿Para qué? Porque él sabe que si un pensamiento nos llega a derrotar aquí, el diablo sabe que ya está la batalla ganada. Él sabe que ya nomás tarde o temprano vamos a hacer lo que está aquí. Lo mismo en el corazón. Lo mismo en el corazón, dice el Señor precisamente en la palabra, dice, y estas palabras también estarán en tu corazón. ¿Por qué en tu corazón? Porque precisamente es otra cosa muy tremenda. Cuando el corazón se le mete algo también, igual, hermano, igual. Finalmente usted está meditando en eso, está pensando en eso, y cuando menos te das cuenta terminas haciendo lo que está en tu corazón. Pero cuando lo que tú deseas en tu corazón es la palabra de Dios, cuando menos te das cuenta estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces aquí la clave, hermanos, la clave es sembrar la palabra en la mente y sembrarla en el corazón. Por eso ahí Jesús habla mucho del terreno. ¿Por qué? Porque precisamente es un terreno, el corazón nuestro, donde ahí va a dar vida la palabra o ahí se va a ahogar. Dependiendo, si yo le pongo más atención a lo que yo pienso y siento más que a la palabra, quiere decir que aunque ya me sé la palabra se va a ahogar, nunca va a dar fruto. Entonces, es nuestra responsabilidad no solamente decir ya leí la palabra o ya oré, Señor, ayúdame, ¿no? Es mi responsabilidad descombrar mi corazón y ponerle atención a la palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que aunque tengo muchas cosas porque el diablo me está tirando, aunque tengo muchas cosas en mi corazón porque el diablo me está sembrando, pero yo voy en lugar de pensar esto, me voy a esforzar a estar meditando en la palabra de Dios. Y es lo que David hacía, hermano, después de que pecó, es lo que él hacía. Él se puso a meditar porque pues por ahí leyó el libro, claramente que decía que había que meditar en la palabra día y noche, en la mañana, en la noche, acostarse, levantarse en el camino y estar entre los ojos, en el corazón, en la muñeca, en los dinteles de la puerta y todo. ¿Por qué? Porque esa es la importancia de que siempre estemos empapados de la palabra. Hoy en día mucha gente a veces ataca y dice, no es que tanta palabra te hace daño. Otros dicen es que tanta palabra te estás embotando. Otros dicen, ¿para qué tanta palabra? Pero el Pablo dice que la palabra abunde en ustedes. Amén. ¿Estamos entendiendo? Esa es la importancia de lo que significa apareció el libro. Tiene que aparecer el libro entre tantos pensamientos. A lo mejor, yo les decía ayer que estábamos viendo que a lo mejor ese libro, pues a lo mejor, como estaban apóstatas los reyes, estaban buscando ídolos, estaban en sus vicios de idolatría, fornicación espiritual. Ellos, pues a lo mejor, no sé, lo pusieron por ahí, dijeron esto, pues guárdenlo por ahí, lo aguardaron, por ahí lo tenían abandonado. Porque no creo que se perdió en el templo, así como, no lo encontramos, no, es que por ahí lo pusieron, ya no es importante, y se perdió. Entonces,
llegó el momento que se perdió, vino un rey, vino el otro rey, vino otro rey, pues ya los demás, pues, ¿quién sabe qué será ese libro? Serán las historias de Israel. Pero sin embargo, hermanos, dice, apareció el libro en medio de que estaba destruido el santuario, en medio de que estaba dañado. Apareció el libro en medio de tantas cosas que estaban ahí. Y es tiempo, hermanos, de que nosotros nos aparezca el libro entre tantos pensamientos. Nos aparezca el libro entre tantas cosas que están en el corazón. Que a lo mejor antes, cuando tú y yo empezamos en un ministerio o cuando empezamos a la iglesia, este libro era importante y leíamos porque queríamos saber y queríamos vivir y queríamos predicar y todo eso. Pero llegó un momento que se metieron cosas a la mente del corazón y el libro fue perdiendo importancia, se fue guardando, y aunque lo leemos, pero ya no es tan importante, aunque lo estudiamos, pero ya no me apasiona. ¿Por qué? Porque el libro ha sido, ¿qué? Opacado. Es algo muy importante, mis hermanos. Cuando nosotros leímos acá de Profeta de los Sueños, amén, tenemos que entender que en este tiempo es más importante el libro, que los sueños, las profecías, cuando éstas no van de acuerdo al libro. En pocas palabras, el libro, que es la Biblia, juzga todos los sueños, juzga todas las profecías, y solo lo que se acomoda a ello es de Dios. Lo que no se acomoda, hermano, es una prueba. O sea, que Dios quiere decir que Dios te va a mandar o va a permitir que se levante un profeta, un soñador en tu vida, para probarte si amas a Dios. Y ya sabemos que amar a Dios, ¿cuál es? Es amar su palabra. El que ama mi palabra, ese es el que me ama. El que no guarda mi palabra, ese no me ama. Entonces, todo sueño, toda profecía, tiene que estar sometida al Espíritu y a lo que Dios ya ha dicho en el libro. Amén. Muchas veces tenemos que sacrificar sueños, tenemos que sacrificar profecías si ellas no van de acuerdo al libro y no le van a dar la gloria a Dios. Si por decir un sueño, una profecía, la gloria me la van a dar a mí, tenemos que tener madurez de decir, no voy a decir esto porque esto le va a robar la gloria a Dios. Dios es el que se merece toda gloria. Ahora, nosotros vemos aquí que dice, porque yo sé que después de mi muerte, está hablando Moisés, ciertamente se corromperán. Mira, hay dos cosas que me llaman aquí la atención. El apóstol Pablo también decía, lo leímos ayer, decía, yo sé que después de mi partida se levantarán aún de entre ustedes, decía. ¿Qué quiere decir, hermano? Que como siervos, ellos sabían cómo estaba la condición del pueblo, ellos sabían de qué pie cojeaban, ellos sabían. Entonces, ellos sabían también que en cualquier momento, nomás esperaban la oportunidad para ellos que desviarse del camino. Pero esa palabra dice corromper. La palabra corromper es algo así, hermanos, como cuando usted tiene un trapo bien limpio, limpiecito, un trapo blanco, pero después lo agarras y empiezas a limpiar con grasa, y pues lógico que se ensucia, pero tú después lo lavas. Pero ya cuando tú agarras y lo lavas, y aunque lo tallas y todo, ya no queda blanquito como estaba antes. Eso se llama corromper. Te quiere decir que muchas veces aquí nos enseña la palabra lo que el pueblo le pasa cuando se corrompe. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios por primera vez, y Él nos limpia y Él nos lava, y tú te sientes tan puro, tan pura, como que no hubieras hecho nada. Pero a través que va pasando el tiempo y tu mente se va ensuciando, tu corazón se va ensuciando, aunque ya sabes la palabra, aunque ya conoces santidad, aunque ya conoces presencia, llega de tal manera que se llega a corromper la vida, que ya no es como la primera vez. Ya quedó esas manchas, quedó ahí. Y aunque tú sí te esfuerzas a creer y a veces dices, Señor, lávame, límpiame, pero simplemente aquella pureza, aquella inocencia pareciera que ya no llega.
¿Por qué? Porque se corrompió la mente, se corrompió el corazón, se corrompió la conciencia. Y entonces, aunque sí crees que Dios te perdonó, si sientes que Dios te perdonó, pero la verdad es que la conciencia siempre te está por ahí medio recordando. Entonces ya la vida espiritual no es como era antes. Entonces aquí él decía, yo sé que se corromperá. Yo estoy hablando aquí lo que sucede espiritualmente. Aquí está hablando que pues nomás Moisés iba a ir, pues en cualquier momento ellos iban a agarrar otro camino, iban a buscar otros ídolos. ¿Por qué? Porque Moisés los conocía. En pocas palabras, conocía de qué pie cojeaban. Y dice, y se apartarán del camino que les he mandado. Cada vez que la Biblia habla de camino, habla de los mandamientos, el camino. Y dice, ¿y qué les va a pasar? Que les ha de venir mal en los últimos días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de sus manos. Algo que me llama la atención, hermanos, y bueno, ahora lo puedo decir. Antes a mí me dolía, antes me preocupaba, antes yo lloraba, a veces hasta me culpaba yo mismo. Cuando luego la gente pecaba, se desviaba o se iban para el mundo. Hasta que un día entendí, y ahora a las personas, yo les digo, hermanos, como decía ayer, tú si quieres pecar, puedes pecar, eres libre. A Dios no le interesa tanto el pecado ahora, por cuanto Cristo murió. Pero de que te va a ir mal, te va a ir mal. No hay persona que no peque en que no le vaya mal. Decía un pastor, ¿puede el cristiano pecar? Sí. ¿Puede el cristiano cometer errores? Sí. ¿Puede el cristiano andar en la carne sin que lo juzgue Dios? No. ¿Sin que enfrente consecuencias? No. Todo, hermano, lo que hagamos tarde o temprano nos va a pesar. Y aquí Moisés es lo que les está advirtiendo. No advirtiendo, le está avisando lo que les va a venir. Por eso cuando Josías apareció el libro y leyó, él se impactó, porque él entendió que lo que estaba pasando, precisamente lo que ya Moisés había dicho. O sea, quiere decir que no había algo nuevo. No había nada oculto, nada que como dije, esto no está escrito, esto Dios no lo sabía, o en la Biblia no sabe esto, sino él ya lo sabía. Y eso es lo que lo llevó a arrepentirse, a buscar a Jehová y a consultar, y tomó decisión. Muchas veces llega un momento que nosotros, hermanos, nos cuesta tomar decisiones de vivir la palabra de Dios. Yo meditaba anoche que mucho cristiano o muchas situaciones en la vida cristiana, hermanos, son complicadísimas cuando no toma uno la decisión. No toma la decisión. Yo estaba meditando precisamente en un caso, y yo digo, pues si todo se arregla con una decisión, pero una decisión de verdad, sincera, fiel, de decir yo voy a vivir de acuerdo a esto, ya todo se arregla, es fácil. Pero nosotros a veces entre pensamientos y sentimientos nos cuesta vivir conforme al libro. Ahora bien, ¿por qué el siervo de Dios les aconsejó que a esos profetas no les oyeran? Porque los llevarían a los ídolos y no a Dios. No importa que el mensaje tenga unción y mucha revelación. El asunto es si su predicación me conduce a más inspiración y a más y más temor a Dios. Vemos el ejemplo de Pablo, el hombre de más revelación de la iglesia primitiva, que incluso fue llevado al tercer cielo, instruyendo a la iglesia a celebrar la Santa Cena, levantando los emblemas del principio. Algo extraño que él dijo, que había escuchado cosas inefables que no le era permitido hablarlos. O sea, quiere decir que él no vino a impresionar, miren que yo fui al tercer cielo, yo lo vi así, yo escuché allá, y no. ¿Por qué? Porque él sabía que entonces se le iban a ¿qué? Quedar mirando a él. Como decir, wow, el hombre que entró al cielo. Entonces, no, si un hombre en la carne, si sé de un hombre, no dijo ni siquiera soy yo, aunque sabemos que era él. Amén. La tendencia humana es que cuando una persona ha crecido mucho, el crecimiento se le sube a la cabeza y su corazón se llena de orgullo y altivez. Por eso, Dios le puso un aguijón a Pablo para que se mantuviera de acuerdo al libro. Que no se envaneciera, que no se jactara, no, para que fuera de acuerdo al libro. Es algo muy importante. Mire, hermano, muchos de los problemas que nosotros nos vienen en la vida es porque Dios quiere que caminemos de acuerdo al libro.
Te voy a poner un ejemplo. Si yo de pronto en la iglesia empiezo a ser un poquito orgulloso por lo que sea, Dios no tiene problema. Solamente me va a venir unas cuantas caídas hasta que mi carácter se empareje con el libro. El libro es la línea, el libro es la regla, donde lo bajo se levanta y lo alto se baja. Si alguien está en baja estima, en complejos, porque no le dieron cariño, porque no le dieron amor, entonces tiene que pasar pruebas hasta que se alinee al libro. Y el que está arriba tiene que pasar caídas hasta que se alinee al libro. El libro es la regla, es la línea de vida que todos los cristianos tenemos que tener. Entonces eso es algo así. La tendencia es ser cristiano, pero también es parte de algo novedoso, diferente, tomar partido en algo más. Sin embargo, lo esencial de un cristiano, escuche bien, es parecerse a Dios. Porque apegado a Él siempre será nuevo e incomparable. La esencia de un cristiano es ¿qué? Parecerse a Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados, para ser hecho conforme a la imagen y semejanza. Por eso en el discipulado es formar a Cristo en la persona. Por eso la persona que presta atención a la palabra cada día se va pareciendo a Cristo. La persona que aquí se llena en su mente, su corazón de tanta cosa, aunque esté estudiando la palabra, simplemente nunca va a poder ser como Cristo. ¿Por qué? Porque entonces toda esa palabra que va a ser ahogada. Amén, mis hermanos. ¿Por qué el Señor, cuando se le apareció a Pablo camino a Damasco, de manera tan sobrenatural que lo cegó, no le dio esa gran revelación en ese momento? Sino el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dice, y el apóstol ahora ciego, se fue allá, oró y ayunó hasta el tercer día. No antes que el Señor le mostró en visión a Ananías, por medio de la imposición de sus manos recibiría la vista. Checa, Dios le reveló a Ananías que por medio de imponer manos se sanaría. Hoy un día los hermanos muchas veces cometemos el error de poner manos cuando Dios ni nos lo ha revelado. Dios ni nos ha dicho. Por eso es la importancia de andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo ando en el Espíritu, Dios a través de un sueño te revela que te vas a encontrar una persona así, ciega, una persona enferma, y que tú oras y se va a sanar. Entonces, ¿qué pasa? Tú nomás tienes que estar en comunión con Dios. Cuando se llegue el tiempo y vas a llegar a ese lugar, entonces ahí te vas a encontrar con la persona. Y entonces el Espíritu te lo va a revelar. Pero como ya el Espíritu lo reveló, tienes la fe de que se va a sanar. Pero si no te lo revela el Espíritu, es como, no, la palabra dice que va a sanar. Y ora uno, pero si no te reveló Dios esa palabra tampoco, luego por eso no pasa nada. Y luego se queda uno pensando, se está uno pensando de que, bueno, ¿por qué Dios no me escuchó o qué, no? Pero esa es la clave, mis hermanos. Amén. Cuando el Señor se le apareció en visión a su discípulo, a Ananías, y él le obedeció y oró por Saulo para que recobrara la vista y sea lleno del Espíritu Santo, dice la palabra que de sus ojos cayeron como escamas y recibió la vista. Checa, como escamas. Aunque quizás espiritualmente hemos mencionado que las escamas representaban todo lo que era el judaísmo en la vida de este hombre, perseguidor de la iglesia, Pablo pudo decir: Dios se me ha aparecido y me ha dado algo sobrenatural. Tengo que empezar a testificar en todo Jerusalén y en las naciones lo que he recibido. Pero Pablo ahora era miembro del cuerpo del Señor y pertenecía a su iglesia. Por tanto, había ministros en Damasco, autoridades espirituales de ese organismo vivo que tenían el mismo depósito, y él debía coordinarse con ellos. Muy, muy diferente cuando alguien quiere ser independiente. Pero aunque nosotros hemos mencionado que esas escamas precisamente eran las escamas del judaísmo, de la religión, aquí hay una cosa muy importante. Vámonos a lo literal, porque aquí fue algo literal, que nos enseña algo espiritual. Pero póngase a pensar que precisamente al ponerle la mano, orar, y empiezan a caer como escamas de los ojos. Pregunta, cuando se le apareció Jesús en todo su resplandor de la gloria, ¿le quemó la piel?
Usted sabe cuando va usted a un lugar donde hay sol y usted se requema y luego va a un lugar donde ya no hay sol y luego cuando se da cuenta se empieza a pelar. ¿Ah? Apenas días atrás me estaba pelando yo. Dije, ay. Pero así pasa, imagínese él. Miró esa gloria, cayó. No dice que la gloria lo tocó. Pero si se le cayeron escamas, ¿qué quiere decir? Que le quemó la gloria en la piel. Y en pocas palabras, hermanos, si nosotros lo llevamos a espiritualmente, esa quemadura de piel es cuando Dios nos quema la carne. Toda esa carnalidad de deseos, de enojos, de lascivia, de lujuria, de morbosidad, de inmoralidad, de vicios, deseos por la droga, deseo por el cigarro, deseo por la cerveza, el deseo por el sexo. Todo eso, hermano, solamente lo quema la gloria de Dios. Por eso dice, el Espíritu hace morir las obras de la carne. Entonces, imagínense, usted ya venimos unas 5 minutos de oración. Señor, quítame este enojo. No, quémate en la gloria. Eso no se quita con una oracióncita. Porque, hermano, por eso yo me ha llamado la atención que hoy en día nuestro cristianismo es muy religioso. Todavía parece que los de la religión están mejor que los cristianos. ¿Por qué? Porque la religión se ponen ahí, se agarran la mano. Ay, sintieron bonito, aunque no cambiaron, ni están preocupados. Simplemente al momento, Señor, cámbianos, pero siguen igual. Y no están preocupados. Sin embargo, el cristiano no. El cristiano dice que se va a orar, Señor, cámbiame, renóvame y todo. Pero realmente a veces dentro del corazón no es tan sincero, o simplemente no lo desea, o simplemente no le pasa nada. ¿Por qué? Porque no es de una oración, un rezo. Es de buscar la gloria de Dios. Para que queme esa carnalidad. Por eso hoy en día en la iglesia hay muchos cristianos con enojos santos, orgullos santos. ¿Por qué? Porque a no buscar la gloria de Dios, la gloria del Espíritu Santo, esas cosas no son quemadas, y lo único que hace es que con la palabra te quemas. ¿En qué aspecto te quemas? No de que te purifica la palabra, sino que te condena la palabra. ¿Por qué? Porque sin gloria, hermano, nadie cambia. Por eso parece impresionante que hoy en día los cristianos ya casi no oran. Nosotros vemos los cristianos del pasado, los cristianos de la antigüedad, quizás no sabían doctrina como usted y yo, quizás no sabían palabra en la profundidad como usted y yo, pero sí sabían que de rodillas se ganaba la batalla, sí sabían que de rodillas se vencía la tentación, sí sabían que de rodillas Dios les contestaba la petición, sí sabían que de rodillas se sanaban las personas enfermas. Entonces ellos ganaron más, todavía en la ignorancia, porque las rodillas, algunos se hicieron callos. Y ahora nosotros, hermanos, a veces lo que tenemos callo es el cerebro, por tanta palabra que ya no sabemos cómo vivirla. ¿Por qué? Por no tener esa búsqueda de que sea la gloria de Dios que venga a quemar toda esa carnalidad, para que se nos caigan esas escamas carnales, esas ya no las escamas de los ojos. Ponte el pescado, tiene escama todo el cuerpo, y la carne es la escama que tenemos en todo el cuerpo, que solamente se va a caer esas escamas con la gloria de Dios. Checa, vino un hombre a orar por él. Pero escúcheme bien, hermanos, yo les he testificado mucho, mi pastor me ponía la mano y se me caían escamas del alma, se me caían cosas, algo se me iba del corazón. Pero para eso se necesitan manos limpias, para eso necesita un hombre limpio, para eso necesita una mujer limpia, que cuando ponga las manos afecte a la persona que está orando con su oración. Afecte, hermano. Hoy en día, hermano, me decía una persona que me visitaba, me decía, hermano, quiero hablar con usted. Sí, yo quiero que usted me ore, porque yo fui a una iglesia y me pusieron la mano, y desde que me pusieron la mano yo traigo un dolor y un peso. Y pues el que le puso la mano, ni limpio estaba el alma, ni limpio estaba el corazón. Y, hermano, cuando yo llego a tener así, luego por decir algún enojito por lo que sea, yo siento mi mano sucia. Y cuando siento la mano sucia, ni ganas me dan de ponérselas a nadie. Porque yo siento que si le pongo la mano, le voy a traspasar eso. ¿Entiendes, hermano? Entonces, como ser sierva de Dios, tenemos que entender esa importancia. Usted no puede orar por alguien nada más porque es del ministerio. Usted tiene que tener mano limpia, alma limpia, espíritu limpio, para poner las manos y usted vea que hay resultados. Que la persona te diga, gracias, hermano, porque cuando tú oraste por mí algo se me cayó, algo se me fue. Y no que le diga, ay, hermano,
Gracias por su oración, pero mejor me alejo. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? Eso es lo que nos enseña aquí precisamente. Ahora bien, entendamos el corazón de Dios y cómo se revela en su palabra. Nota que el Señor usa a uno de sus discípulos, ni siquiera a uno de los 12. Para que usted no diga, ay, pues es que el pastor, porque para eso Dios lo llamó. Esto no es de quién lo llamó, esto es de santidad. Santidad, por eso el diablo está encantado en dañar la santidad de los ministros, dañar la santidad de la iglesia, porque cuando el ministro y la iglesia pierde la santidad, no solamente se volvió como los del mundo, que no tiene nada, solo conocimiento, sino que ya no va a pasar nada. Ya no va a pasar nada. Usó a uno de los discípulos para que fuera a instruir a Pablo y a unirlo con la iglesia del lugar. Y el apóstol, a pesar de su juventud, asimiló de inmediato cómo se actúa en el reino de Dios. Por eso cuando él testifica que subió al tercer cielo y fue llevado al paraíso, donde escuchó cosas inefables y gloriosas que no puede el hombre expresar, acudió a los apóstoles y les expuso en privado lo que recibió, y ellos, reconociendo la gracia que le había dado Dios, le dieron la diestra de compañerismo. Amén. Ahora, la pregunta, hermano. Pablo, después de esa revelación gloriosa, humildemente fue a buscar a los apóstoles. Muchas veces hoy en día los pastores apenas tienen una revelación de algún verso por ahí, ya se sienten más grandes que los demás hermanos. Yo me acuerdo que llegué a algún lugar donde una persona, una vez llegó a un taller donde habíamos dejado nuestro carro para que lo arreglaran, y esta persona era pariente de los mecánicos, y entonces que cuando se suben al carro, se quedó ahí un cassette que yo grabé de coritos en Estados Unidos, y cuando lo escuchó este varón dijo, ¿y quién canta ahí? Y le dijo al mecánico, ¿quién crees que es? Dice, no sé. Es el hombre por el cual estamos ayunando para que se desaparezca de aquí. Dijo, ¿cómo? ¿Él? Si mira lo que transmite su alabanza, lo que transmite su unción, es por el que estamos ayunando para que se desaparezca. Dice, sí. Qué mala onda. Al tiempo ya me conoció y pues bueno, gracias hermano, una bendición. Pero te voy a llevar mucho después con el tiempo. ¿Quién sabe por dónde se fue? Por ahí escuchó algún tema del nacer de nuevo. Ya después llegó por allá en una de las iglesias, ya queriendo confundir a un ministro y casi como déjalo porque ese ni sabe nada. Seguro que él no sabe ni siquiera lo que es del nacer de nuevo. Ni él ha nacido de nuevo. Y me empezó a hablar mal para ver si el otro ministro le hacía caso y se fuera con él. Checa, apenas por allá, y yo le garantizo que ni siquiera esa de nacer de nuevo lo tuvo por el Espíritu, porque escuche bien, cuando una persona nace de nuevo, ¿sabe cuáles son las señales? Que detesta el pecado. Escuche bien, una persona que nace de nuevo detesta el pecado, lo aborrece. Y cuando una persona nace de nuevo, le llama la atención que ya no siente coraje ni odio por los enemigos. Y cuando una persona nace de nuevo, no juzga ni critica, respeta al prójimo. Cuando una persona nace de nuevo, lucha porque los deseos de la carne no tomen control. Entonces, cuando yo supe todo esto, pues me dio tristeza, porque pues un temita por ahí le llegó. Ya con ese temita se creía que sabía. Y en lugar de venir, preguntar, a mí me conocía, pues vamos a platicar como usted ve, si usted no lo tiene, pues para que lo tenga, ¿no? Si no fue hablar mal de mí. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces con nosotros, que muchas veces, más que servir al Señor con esa humildad, con ese compañerismo, muchas veces lo que nos pasa, siéntate, muchas veces lo que nos pasa es que nos sentimos grandes, nos empezamos ahí a jactar, ya no quiere convivir, porque no, nosotros somos los únicos que tenemos la revelación. Pero vemos que con Pablo no. Amén.
Alguien que no tenga su estatura en su lugar de Pablo hubiese dicho: ¿a qué voy yo a consultarle esto a Pedro? Un pescador ignorante que ni siquiera cerca ha estado de Gamaliel. Ni mucho menos a Santiago o a Juan, que son hombres sin estudio, remendones de redes a los cuales no les cabrá en sus cabezas que un hombre haya llegado al tercer cielo. Pero no, hermanos. Pablo dijo: ellos son los ancianos, considerados las columnas de la iglesia, a los que se les encomendó la palabra. Iré allá a exponerles la visión que Dios me ha confiado. ¿Eso habla de qué? De una humildad donde actuamos de acuerdo al libro. De acuerdo al libro. Amén, mis hermanos. Mire, hermano, no importa cuánto nos sabemos. Si nuestra vida no va de acuerdo al libro, no sabemos nada. Aquí lo importante no es cuánto sabemos, sino cuánto vivimos. Ese es el punto. Nosotros vemos, ven hacia el libro de Hechos 13:2. Hechos 13:2. Amén. Ahora dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Esto es lo que yo hablaba, la importancia de una iglesia que ora por los misioneros, que los aparta, que los bendice. Eso es algo muy importante, hermano. Muchas veces cuando los misioneros no están bien conectados con la iglesia, muchas veces si la iglesia no ora, no ayuna, los misioneros fracasan. Van al campo y allá se mueren. Esa es la importancia, por eso aquí vemos Pablo. Ahora, nosotros vemos que aunque Pablo era de la iglesia de Antioquía, porque es ahí donde estaban trabajando, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, automáticamente la iglesia de Antioquía fue la iglesia de Pablo. Ahí se congregó, ahí enseñó y de ahí salió para las misiones. Pero aunque era de la iglesia de Antioquía, Pablo pasaba por Jerusalén y daba cuenta a los apóstoles. Siempre pasaba a contarle a los apóstoles de lo que él estaba haciendo. Pero también, igualmente, pasaba con su congregación local, que era Antioquía, porque es la iglesia que la apartó, y también daba cuenta. Entonces, checa, venía y daba cuenta a su iglesia, y daba cuenta a los ancianos, a las autoridades de la iglesia. O sea, no era así como, no, yo ya ando, Dios está conmigo, el Espíritu está conmigo, el Espíritu me habla, me revela, me usa. No necesito ir a ver a Pedro ni a los apóstoles, tampoco necesito pasar por mi iglesia, al cabo ya levanté una, mejor aquí me quedo. No, hermano. Hoy en día mucha gente así vive. Pero cuando vive uno de acuerdo al libro, al corazón del Espíritu, entonces vive uno diferente. Nosotros vemos aquí, hermanos, que Pablo hacía todo esto porque él conocía dos cosas, hermanos, lo que es la mayordomía. ¿Sabe qué quiere decir? Uno tiene que dar cuenta. Vamos a poner un ejemplo. Yo les decía a los hermanos que algunas veces a algunos miembros del ministerio que se fueron, ni aún a ustedes les dije por qué se fueron. Aún aunque pues, dijeron o todavía hasta lo dicen, que a lo mejor porque los lastimó el ministerio o porque a lo mejor algo yo les llamé la atención. Pero sabemos que la realidad no es esa. Pero nunca les dije. Y ahora les he mencionado, si alguien de pronto dice, pastor, ya me quiero ir, o se tiene que ir, tengo que informarle a la iglesia. Hermano, tal hermano se fue por esto y esto y esto y esto y esto, mientras estaba con nosotros, su conducta fue así y así y así y así y así y así, y bueno, él me dijo esto y esto y esto y esto y esto, pero yo veo esto y esto y esto y esto, pero Dios reveló esto y esto y esto y esto. Tengo que reportarle a la iglesia, porque si no, entonces como que yo no estuviera conectado al cuerpo.
O no tomando en cuenta las autoridades de las otras congregaciones que pues saben que ahora somos siervos de Dios, que aquí estamos aprendiendo, pero que de pronto mañana ya no están. Pues ellos tienen que saber, tienen el derecho de saber. ¿Por qué el derecho de saber? Porque oraron por nosotros, porque algunos nos bendijeron con su ofrendita, porque algunos quizás por ahí lo agarraron y le dieron su ofrendita a usted. Yo le decía a alguien que se fue, Dios te dio la ofrendita, pero no para que te vayas para tu casa. Y algo que me ha llamado la atención, al menos 3, 4 misioneros que estaban bien mientras les llegó un dinerito. Por aquí les llegó dinerito, vámonos, se fueron. A uno le tuve que decir, espérate, pues si te ofrendas para que sigas trabajando, no para que te vayas. Pero ¿quién hace caso cuando el corazón ya no está con Dios? Ya no, nadie se hace caso. Y así, hermano. Entonces, por eso ya les he compartido, bueno, yo a veces no les he dado a la iglesia, porque la iglesia yo la miraba como que le faltaba madurez. Y dije, yo no quiero que pues vayan a sentir mal, vayan a criticar. Y luego si al rato regresa la persona porque le fue mal, como a muchos les ha ido mal, pues no quiero que ahora la iglesia pues le tenga ciertos conceptos o prejuicios, ¿no? Entonces yo trato de cuidar el corazón de la iglesia, pero ahora creo por el Espíritu que la iglesia aún merece saber por qué se va un misionero, por qué se va una misionera. ¿Y quién le toca informar? A mí, hermano. En pocas palabras se va a decir, aquí está el currículum de la persona que soy. ¿Por qué? Porque, te voy a decir por qué. Porque eso habla de la mayordomía. O sea, yo tengo que dar cuenta de mi mayordomía de ustedes. De cómo se han comportado, cómo han obedecido, cómo yo los he instruido, cómo yo les he pedido, les he mandado. Yo tengo que dar cuenta de esa mayordomía. Aunque usted dijera, bueno, pero usted le da cuenta a Dios, sí, pero aquí hay autoridades. Yo no me he sentado así hasta ahorita con la iglesia a decir, mire, esto estaba pasando o esto no se está pasando. Apenas esta vez que les dije que se pusieran a orar por lo que estamos pasando. Y lo dije con mucho temor porque tampoco quiero que anden por ahí como, ay. Y luego porque dije, 2 personitas ahora menos van a querer ir al ministerio porque, no, bueno, las personitas, los papás no la van a dejar ahora menos. No, hombre, ya antes no lo dejaba ahí porque, pues quién sabe por dónde se iban a ir. Ahora menos que está viendo por ahí lo que se dijo. Pero como dije, lo que es de Dios, finalmente no puede estar sentado ahí en la silla. Eso es muy importante. Pero también Pablo entendía lo que era estar bajo autoridad. ¿Qué quiere decir? Que aunque Dios le llamó por su cuenta, pero él sabía precisamente la importancia de estar bajo autoridad. Por eso él iba y platicaba con ellos, consultaba con ellos, tenía charla con ellos. Pablo no tenía nada por qué buscar a los apóstoles. Él tenía todo, de falta de ser cielo. Pedro fue nomás al aposento alto, nada más logró subir al aposento alto. Pablo fue al cielo, ¿pero qué? Eso no era nada. Entonces algo así muy importante que nosotros debemos de aprender esta parte. Él entendía que no era cuestión de yo soy el apóstol. A mí es que todos debieran darme cuenta, sino que en el cuerpo de Cristo todos estamos sujetos los unos a los otros. Así que Pablo daba cuenta a las iglesias, porque él seguía la instrucción de apegarse al cuerpo y adherirse a la palabra, consolidarse donde está el depósito, unirse a sus hermanos, a los que tienen su misma creencia, su mismo espíritu, aquellos que como él hablan la misma cosa, porque eso preserva y mantiene el camino. Eso es muy importante, hermano. Me llama algo la atención acá. Estar sujetos unos a los otros. Mira, aún, hermano, aún. Yo te voy a decir, por decir, si el hermano Alex dice, pues ya me voy. No solo peca con Dios, no solo sale de camino, no solo peca contra el pastor, sino también peca con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo que estamos ligados unos a otros. Para que vea que cuando alguien se va, el corazón se pone tan duro que ni entiende nada de eso y no le importa nada de eso. ¿Por qué? Porque está brisando acá. Porque ya no tiene el corazón de Dios, ya no está de acuerdo al libro, su vida.
¿Entiende? Pero el que entiende eso, pues como no, hermano. Yo me acuerdo que en una visión, una revelación, Dios le decía a alguien, tiene que pedirle perdón a la iglesia. Tiene que pedirle perdón a la iglesia. ¿Por qué? Porque solo me pide perdón a mí. Tiene que pedir perdón a mis siervos y a mi iglesia por hacerlos tropezar. ¿Por qué? Porque cuando alguien se va, empieza a pensar cosas. Y eso es pecado. No solamente alguien se va así como, bueno, ya me voy porque estoy mal. ¿Sí? No solo estoy mal porque estoy aquí, sino que ahora que me voy, también me voy a poner más mal porque ahora voy a pecar con más. ¿Entiendes? Eso es algo que mucha gente a veces no lo entiende, pero Pablo entendía eso. Fíjate que él daba cuenta a las iglesias, hermano. No solo a los apóstoles, él daba cuenta a la iglesia. Decía, mira, ahí le mando a Arquipo, él así y así se ha comportado, él así ha vivido, recíbanle como me recibieran a mí. Y ahí les mando a la hermana Febe, decía, ella así, 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 así. Y las hermanitas Julanas son colaboradoras mías y han puesto su vida por causa de mí. O sea, qué lindo que había gente al lado de Pablo que ponían la vida por él. No nos dice más detalles sobre eso, pero quiere decir que muchas veces las mujeres expusieron su vida con tal de librar a Pablo. Y también, y dígale al equipo que por favor cumpla con su ministerio. O sea, daba órdenes a la iglesia. Y no solamente eso, y decía, y les aviso que el hermano Apolos los mandé y no tuvo voluntad de ir. Checa, Pablo está, ay Pablo, eso en todo está diciéndole a la iglesia, no se puede callar, ¿qué boca tiene Pablo? No, él daba cuenta a la iglesia. ¿Ah? Mandé a Apolos, pero no tuvo la voluntad, pero irá después. ¿De qué va a ir? Y luego el otro, cuando les decía, he sido informado por los de Cloé, que entre ustedes hay división. Imagínate que de pronto, imagínate de pronto que le dijera yo, a ver hermanos, me informó la hermana Estela este tiempo que no estuve. Entonces, ay la hermana, ¿por qué tiene que estar diciéndonos? O sea, hoy día no aceptamos nada de eso, porque ahora el que informa se le llama chismoso. El que informa se le llama traidor. Lugar que le diga, mira hermano, esto que te cuento no tengo el valor para decírselo al pastor, pero pues ya que te lo conté por ahí, échame la mano, porque no tengo valor civil para decirle que ya me estoy muriendo. Pero no, hermano, ahora se le llama chismoso, traidor. Vente para acá, no le cuentes nada a la hermana Yola porque todo cuenta. O sea, hoy se llama así. ¿Por qué? Porque la iglesia no vive de acuerdo al libro. Pero él se apegó al cuerpo. Fíjate, hermano, que cuando una persona está bien espiritualmente con Dios y cuando la persona nace de nuevo, algo raro se mueve acá, inexplicable. Pero te dan ganas de estar con los hermanos que hablan la misma cosa, que tienen el mismo espíritu. Te dan ganas de estar con ellos. Por eso no es normal cuando alguien ya no quiere ir a la iglesia, no quiere ver a los hermanos. Algo ya se dañó en su corazón. Porque cuando uno está sanamente, hermanos, dan ganas de acercarse a los hermanos, los que tienen la misma creencia, los que tienen el mismo espíritu, los que son como nosotros, los que hablan la misma cosa. Yo me acuerdo más cuando yo me convertí a cristiano, yo quería salvar a la religión católica. Yo decía, lo que les hace falta es Biblia. Ellos están bien, pero les hace falta la Biblia. Y yo quiero darles la Biblia, pero vi que no compartíamos. Entonces cuando conocí a los cristianos que hablábamos lo mismo, allá siempre quería estar con ellos. Los buscaba. ¿Por qué? Porque es cuando está el corazón sano. Amén. Amén. Ahora, una de las ocasiones cuando Pablo fue véngase a Gálatas 2:9, cuando fue a la iglesia precisamente de Jerusalén, Gálatas 2:9, él está haciendo precisamente un reporte a la iglesia de Gálatas. Checa, le está informando a Gálatas lo que estaban haciendo.
Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En otras palabras, Pablo, eso que nos has compartido viene del cielo y es exactamente lo que Dios nos ha revelado. Solamente que has tenido la gracia de recibirla de manera más poderosa y profunda. Él te lleva a sus alturas hasta el tercer cielo. Pero a nosotros antes, dice, nos dijo que cuidáramos de los pobres. Así que administra bien tus revelaciones. Pero acuérdate de los necesitados de la tierra. Cuida de ellos. No te olvides. Checa, lo que te dicen, mira, en revelaciones, lo espiritual, en todo, Pablo es lo mismo. La diferencia es que él bajó del cielo para darnos a nosotros, y a ti por llegar tarde te llevó al cielo porque él ya estaba allá. Un ejemplo. Claro que. Pero es lo mismo. Lo único que te vamos a encargar, lo que él tanto nos decía, cuiden de los pobres. Y mira lo que dice. Amén. Lo cual, en el 10 dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿A poco dijo, bueno, pues déjenme orar al Espíritu Santo, a ver si me lo pone, que Dios me revele, que me diga cuándo? Mira, hermano, yo sé que es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo más esencial, pero muchas veces la iglesia solo agarra de excusa, de pretexto, que hasta que no sientan algo aquí, no van a obedecer. Por eso mucha iglesia, hermano, no prospera. Hermano, el que tiene el Espíritu Santo, hermano, si eso dice, vamos a hacerlo. Eso dice la palabra, pues vamos a hacerlo. Eso es tener el Espíritu Santo. Pero muchas veces llega un momento que no, hasta que no sienta yo algo aquí, que me queme, que me moleste, y ya que me está quemando, todavía será de Dios, no será de Dios. Hermanos, el pobre se muere de hambre, mientras el otro está esperando a ver si es de Dios o no es de Dios. De verdad, hermano, aquí Pablo dijo, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia, con diligencia. O sea, no se puso a pensar, pues bueno, dijeron que los pobres, pero hay que analizar si de verdad el pobre lo necesita, o cómo van a ser las formas de darle al pobre. No había eso. Hoy en día la iglesia está en eso, que si es de Dios, que si no es de Dios, que cuando el pobre se muere de hambre y toda la persona está mirando el alimento, si se lo doy o no se lo doy. Que me revele Dios. Está esperando ahí un sueño, una profecía, que venga un profeta para ver si le doy la lata de atún a la persona. Hoy en día, hermano, a veces digo a la iglesia, pues ¿en dónde están metidos? Amén. Así que Pablo, después de que le dijo Pedro eso, estuvo atento para recoger ofrenda para los santos necesitados de muchos lugares. ¿Por qué hacía eso? Porque aunque experimentó el grado más elevado de la vida en el espíritu, no podía olvidarse el sentido práctico. O sea, ahí está la clave. Una cosa es el sentido espiritual, otra cosa es el sentido práctico. No estoy diciendo que es malo que se sienta el fueguito. Yo les voy a aclarar eso porque si no luego me tuercen por ahí. No estoy diciendo que es malo que se sienta ese impulso que el Espíritu Santo te empuja y te lleva. No. Eso es bueno. Lo que estoy diciendo que muchas veces usamos eso para justificar no hacerlo práctico. A eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, no solamente se les habla de que yo soy espiritual, sino que lo espiritual se refleja en que soy práctico. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos en una vida práctica. Muchas veces yo puedo estar así atrapado hasta que no sienta yo algo, cuando en mi mente tengo que reaccionar. Dios lo dice, Espíritu Santo, vamos, échame la mano, ayúdame para que lo hagamos bien. Eso es lo práctico, hermano. ¿Amén, hermano? El propósito es llevarnos al cielo, pero no debemos desconocer que estamos en la tierra.
El Señor Jesús se compadecía de los pobres, de los enfermos, se entristecía al ver la multitud desamparada y dispersa como ovejas sin pastor. Cuando le seguían a él no le pasaba desapercibido. Luego de 3 días que no tenían que comer y procuraba alimentarlos. Y antes de irse nos encomendó en el libro, incluso a las viudas y a los huérfanos. Hermano, es algo que me ha llamado la atención desde el principio, desde que Dios pone leyes. Cómo le ordena al pueblo, especialmente a los que gobiernan, de cuidar por el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Y Dios condena gravemente que defraudemos al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Es más, mire hermano, para entrar al cielo, Él dio unos requisitos que a ti te sorprenderá. Él no dijo, el que habla en lenguas va a entrar al reino. Es más, usted analiza, dice que algunas personas van a decir, pero yo profeticé en tu nombre, no te conozco. Pero si yo eché fuera demonios, no te conozco. Pero si hice milagro, nunca te conocí. No son los que deberían de entrar. Sin embargo, dice que va a entrar el que tuve hambre y me dio de comer. Tuve desnudo y me vistió. Tuve sed y me dio de beber. Tuve en la cárcel y me visitó. Tuve enfermo y vino a mí. Estos no solo van a entrar, sino les llama benditos de mi Padre. Mira, qué controversia. Parece que el profeta ya para, ay no, yo soy profeta de Dios. Buenas tardes, Señor. Y Jesús le va a decir, nunca te conocí. No, pero que yo echo fuera demonios y donde quiera me llaman porque estamos en la obra del Señor. Nunca te conocí. No, pero si a mí Dios me usó poderosamente para sanar a muchos enfermos. Nunca te conocí. El que no es como este niño no puede entrar al reino de los cielos. El que no se humilla como este niño. Es más, hermano, ni siquiera va a decir porque evangelizaste mucho, vas a entrar al reino. Así que se va de misionero, más que predicar la palabra, tiene que predicar con su vida. Y la verdad como que no tiene nuestra forma de ver, como que no tiene valor estar ahí con los enfermos, el preso, y más cuando no dejan entrar. Muchas veces, hermano, a lo que tú y yo no le tomamos valor es lo que más valor tiene. Es más, mire, claramente digo que el más grande en el reino es aquel el que sirve a todos. Y dime hoy en día, ¿quién quiere servir a todos? Yo estaba meditando anoche, precisamente, vi una foto del terremoto de Ecuador y, hermano, yo casi estaba con el Señor. Ahorita ordeno al grupo misionero y salimos para Ecuador. Porque ahorita ya hay necesidad, allá hay hambre, allá hay sed, allá no hay casas. Imagínate, no hay casas y con esta lluvia. Allá está. Y yo meditaba, dije, wow, Señor, ahorita ahí están con la necesidad de consuelo, la necesidad de la palabra. Claro que no podemos llevar alimentos por fronteras, no nos dejan pasar, pero hay necesidad allá. Y nosotros aquí entretenidos en la mente, el corazón, que quiero, que no quiero, que le entro, que no le entro, que estoy desanimado, apagado, sin propósito, sin dirección. No. Por eso a veces tienen que venir los desastres. Yo estaba meditando que cuando una persona está así como que quiero y no quiero, que el mundo, que Cristo, que mis deseos, que la santidad y así, nomás con que le llegue una desgracia se olvida de todo eso y se centra en Dios. Nada más. Porque ahí ya se da cuenta que esto no es un juego. Ahí dije, Señor, ahora entiendo por qué tienen que venir las desgracias.
Porque si no, no reaccionamos. El mundo, la carne y el diablo nos atrapan, hermanos. Mateo 14:14. Vamos a ver qué nos dice. ¿Ahora tenemos? Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, ¿y qué puso? Tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué tuvo? Y los sanó. Dios, Señor, cuando no sanas a alguien, de verdad no tienes compasión. Hermano, la sanidad viene por compasión de Dios. Muchas veces nosotros queremos sanidad, pero no nos humillamos tampoco. Hoy en día en el cristianismo se mueve mucho el orgullo, la arrogancia. Entonces a mí me ministra mucho cuando dice, y la sanidad estaba en la humillación de Naamán. Checa, la sanidad no estaba en Dios, no estaba en el profeta, estaba ni en el río Jordán, estaba en su humillación. El río Jordán fue el elemento de la humillación. Amén. Ahí estaba la sanidad. Y a veces en la iglesia, por falta de humillación, no hay esas bendiciones, hermano. Aquí dice que tuvo compasión y sanó. Pero ¿sabes por quién siente compasión Dios? Por el que se humilla. Amén. 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Checa, dos tipos de compasión de Jesús. Compasión porque estaban enfermos y compasión porque estaban como ovejas. Hermano, un pastor ni nos lo merecemos. A veces nos portamos mal con el pastor y no, hermano. Si tenemos un pastor, no es porque él quiso ser pastor, no es porque, bueno, no. Si tenemos un pastor, es por compasión de Jesús. Hoy en día a veces no se entiende eso, hermanos. Hoy en día, yo no le hago caso a los hombres, yo solamente a Dios. Sí, espérate, pero ese no es el espíritu de Cristo. Marcos 8. Ocho, 2. Amén. Y nos dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ah, tenía compasión. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Pero checa, sintió compasión porque tenían hambre, pero ellos tenían hambre porque estaban estudiando la palabra de Dios. O sea, poca verdad, porque estaban con Él. O sea, dice, me da compasión la persona porque mira, se esfuerza en mi camino, se esfuerza en la palabra y veo que no tiene que comer, le voy a proveer. ¿Ah? Pero hay gente que ni se entrega bien a la palabra y ni se entrega bien a trabajar, pues ni por un lado ni por el otro prospera. Amén, mis hermanos. No solo eso, Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Esos son los que van a entrar. O sea, qué controversia, ¿verdad? ¿Qué no se supone que el que profetiza es más espiritual? ¿Qué no se supone que el que reprende demonios, wow, casi ya es la mano derecha de Dios? Checa, el que profetiza, la boca de Dios. El que echa fuera demonios, la mano de Dios. Y el que hace milagros, el corazón de Dios.
¿Qué no supuestamente que ellos deberían entrar al cielo? Sin embargo, ellos les dicen, no los conozco. Y esto, que dicen, pues yo no soy espiritual. Yo no hablo en lenguas como ellos. Yo solamente sé que si alguien tiene hambre le convido. Dice, Señor, eso me agrada. El problema es cuando se van a gloriar, ¿no? Cuando el don de la profecía. Pues Se olvidan de lo demás. estamos hablando precisamente de eso. Aquí Santiago 1:27 nos dice, y esto es bien tremendo, hermano. Santiago 1:27. ¿Qué nos dice? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ay, hermano, esa palabra, guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuánto cristiano es mundano, aunque está en la iglesia? Aquí, mira qué tremendo. Dice que viene por una iglesia limpia y sin mancha, pero cuando está diciendo sin mancha, está hablando de los deseos de la carne. Escuchen, cuando un hermano tiene obras carnales y deseos de la carne, está manchado. Tarde o temprano los va a hacer si no se mueren esas cosas aquí. Mira, hermano, no significa que no brota el deseo carnal, sino dice que el Espíritu Santo le da muerte. O sea, quiere decir que es el Espíritu el que le da muerte. Pero cuando dice que alguno mira a una mujer, la codicia en su corazón, ya adulteró. O sea, ya está la mancha, ahí está el pecado, aunque no haya hecho nada por fuera. Entonces, si partimos de esa escritura, todo lo que está en el corazón, eso es una mancha. Y Dios dice que viene por una iglesia sin mancha, sin deseos, sin obras carnales. Pero aquí ahora nos dice sin mancha del mundo. O sea, que no tengamos nada que buscar en el mundo, ni estemos ligados con el mundo, ni estemos comprometidos con el mundo, ni cosas del mundo se vean en nosotros, ni nos parezcamos al mundo. Por eso, mira, a veces la gente resiste. Pero cuando dice la mujer que tiene que vestir diferente al mundo, es porque no quiere que su forma de vestir, que se parece al mundo, sea su mancha. Que si la mujer a veces se pregunta que si es bueno, que si es malo, que se maquille, se pinte, se quite las cejas y todo eso, ya para un cristiano es que no tiene que tener nada que se parezca al mundo, porque eso sería una mancha. O que si es malo una cervecita, que si es malo una sidrita, que si es malo bailar con alguien siempre y cuando sea la pareja, como enseñan muchas iglesias. Sí, pero como eso de lo mundano, precisamente el que hace eso tiene mancha, porque tiene una identidad, tiene una cultura, tiene una ¿cómo se llama? Una apariencia mundana siendo cristiano. ¿Por qué? Sin mancha. Ya quiere decir que cuando dicen sin mancha, es que cuando la gente me vea, yo digo que la gente no va a ver mi corazón. Dios sí ve mi corazón y ve que ya no quiero el mundo, pero la gente no ve mi corazón, ve lo de afuera. Y cuando la gente vea lo de afuera, tiene que ver la diferencia entre el mundo y yo. Que no nos agarre como a Moisés, que era hebreo pero tenía vestiduras egipcias. Hay muchos que dicen, soy cristiano, pero tienen vestiduras mundanas. Andan conforme al mundo. Amén. La iglesia es un cuerpo formado por miembros, por lo cual no existe iglesia independiente. Puede que haya muchas no afiliadas en el sentido de organización, pero nunca autónomas, pues somos un cuerpo. Si tú eres una célula de ese cuerpo, no puedes estar fuera del mismo, porque te mueres. Por eso el libro dice que somos miembros los unos de los otros. No importa el nombre de tu iglesia o denominación, pues somos uno delante de Dios. Aquí hemos vivido algunos fragmentos por 20 siglos, pero el Padre nos ve a todos iguales. Aunque en 20 siglos hemos
vivido fragmentos diferentes. Por decir, no voy a hablar de la primitiva, de la Antioquía, sino ni de las de Asia. Voy a hablar a partir de la Reforma para acá. Lutero, cuando se levanta, tenía un fragmento. El punto era que la Iglesia Católica se volviera a la Biblia, pero él no quitó las imágenes. Él solo remodeló algunas enseñanzas. Pero después, cuando ya vienen otros reformadores, Calvino habla de la predestinación, luego cuando viene Knox, que la importancia de la evangelización, luego viene Hus, otra vez contra el catolicismo, y luego se levanta los hermanos Wesley con la santidad, se levantan Joseph Smith con lo que es el arrepentimiento, luego se levantan los pentecostales con lo que es la unción, el Espíritu Santo, las lenguas, la profecía, luego se levantan los apostólicos, que es con los fundamentos básicos del reino, luego se levantan los carismáticos, que le hace importancia a los carismas del Espíritu Santo, y así son diferentes formas, diferentes fragmentos, diferentes revelaciones, ¿pero qué? Pero todos somos un solo cuerpo, porque Dios nos ve a todos por iguales. Pero después de todo, hermano, si no somos humildes y nos preocupamos por el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero, corremos el riesgo que diga, nunca los conocí. El que quiera ser mayor en el reino tiene que ser servidor de todos. Así como cuando los hijos se pelean y uno no quiere estar cerca del otro, o que la esposa de no se lleva con la de aquel, y que si el tío no quiero que su hijo se junte con el sobrino porque es una mala influencia, pero el padre, como los ama, media por todos. Luego, el día de fecha especial los reúne para fortalecer la unidad familiar. Lo mismo hace el Señor con nosotros cuando nos ve peleando por teologías, metidos en énfasis, o que cuando uno llega el otro se va, o que si sabe que alguno está invitado a algún lugar, mejor no asiste. Amén. Pero finalmente el Padre un día nos va a reunir todos y ahí estaremos reconciliados. Ya no habrá teologías, ya no habrá todo. Y nada más estará Cristo y nosotros. Amén. Por eso Él nos deja un consejo en el libro. Véngase a Juan 17. Amén, ¿ya lo tenemos? Juan 17:11 nos dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Hermanos, si todos estuviéramos unidos, los que decimos que somos cristianos, o los que somos cristianos, el mundo estaría temblando. El último ruego de Jesús antes de irse fue que estemos unidos. Pero la pregunta, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de la unidad? En el libro dice que estemos unidos a pesar de todo. Y eso es señal de madurez, de entendimiento y de perfección en Él. La madurez espiritual se prueba cuando yo renuncio a mi criterio para unirme con el cuerpo. Eso es madurez. No más porque la hermana Estela me hizo ojito, ya no le hablo. Sé que tan niño está en la iglesia, que solo porque le dicen ojito lindo ya no quiere ir al culto. Pero aquí nos habla de algo más grande. Por eso yo les digo, hermano, que el milagro más grande que sucedió en el Pentecostés no fue el estruendo, ni las lengüitas, no. El milagro más grande que hizo el Espíritu Santo fue la unidad. Hoy en día, hermano, está mucha gente que dice que tiene el Espíritu Santo, no se pueden unir ni se quieren unir.
Uno porque dice que pierden santidad, otro porque dice que pierden unción, otro porque se les hace tonto. Ahora, es verdad esto. Si mi hermano o mi hermana están pensando en cosas carnales, pues lógico que no nos vamos a poder unir. Por eso aquí claramente dijo Jesús, cuando dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero antes de todo eso, Él dijo, santifícalos en tu verdad. En pocas palabras, que lo que está diciendo Jesús, quítales todo lo que estorba para que se unan. Eso es, santifícalos en tu verdad. Quítales todo lo que les estorba y no los deja unirse. Porque es la verdad lo único que nos va a unir. Es la verdad. Cuando yo pienso lo que dice Cristo y la persona piensa lo mismo, ahí estamos unidos. La verdad es el lazo, la verdad es la unión. Pero ¿sabe por qué muchas veces no se pueden unir? Porque cada quien tiene su propia verdad, porque cada quien tiene su propio criterio, porque cada quien tiene su propio punto, su propia forma de ver y de pensar y de opinar. Por eso no nos deja unir. Ahora, lógico que no se puede unir el espiritual con el carnal, no se puede unir el celestial con el mundano, no se puede unir una persona que tiene los dos pies en el cielo con una persona que tiene un pie afuera y uno adentro. Y eso atenta contra el deseo de Jesucristo. Amén. Ahora, mire lo que nos dice precisamente Tito 1. Tito 1, 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. ¿De dónde aprendió Pablo a establecer ancianos en la iglesia? Él no estaba haciendo nada novedoso ni inventando funciones, sino ejecutando algo que el Señor había dejado instituido en el libro. Ahora, hay algo que Pablo le advirtió a Timoteo, 5:22, primera de Timoteo 5:22. Hay algo que le advirtió, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Amén. Entonces, esto que le advirtió Pablo a Timoteo es parecido a lo que le dio a Tito. Con la imposición de manos se consagra un ministro. Por eso, aquí comprendo y les comparto personalmente, el temor de Pablo en cuanto a establecer ancianos, pues son las columnas de la iglesia. Imagínate si al que ponemos está enclenque, debilucho, pues al rato se cae y tira a la iglesia también. O sea, cuando uno va a poner anciano, va a poner gente fuerte, madura, para que pueda sostener una iglesia. No para que a la primera ya pasó a traer a la iglesia con su carácter. Esa es la clave. Ahora bien, cuando usted le pone la mano a un ministro, usted tiene la responsabilidad de percatarse bien de que él va a cuidar la doctrina, con celo. Pues una de las 6 encomiendas más importantes que tiene un anciano es cuidar la doctrina, no adulterarla. Por tanto, hay una intención de Dios, una encomienda apostólica de que lo que salió originalmente llegue puro hasta el fin. No es decir vamos a poner gente solamente porque hay necesidad. No, hermanos. Es una responsabilidad. Entonces, debo decir que la encomienda de transmitir lo recibido no es fácil.
Pues para que se mantenga puro, apegado al original, no podemos añadirle ni quitarle nada. Un juego de niños nos ilustra muy bien este pensamiento. Amén. Cuando usted pone, alguien una vez hizo un asunto de que, creo me acuerdo si era en la escuela, estaba yo en la escuela, no me acuerdo en qué año, pero haz de cuenta que pusieron 20 personas y el primero se le dio un mensaje. Mira, pasa este mensaje a todos. Y así lo fueron pasando. Cuando llegó al 20, ya no era como se había dicho. Bueno, hasta lo sabe. Ande, el teléfono descompuesto. Ajá, yo no me acuerdo, creo que es la primaria. Y muchas veces así sucede en la iglesia, como un teléfono descompuesto, cuando los ministros no tenemos bien cuidado de a quién le imponemos la mano y de a quién ponemos en el ministerio. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué en el teléfono descompuesto sucede eso? Y nosotros aquí tuvimos la experiencia cuando fuimos por las mandarinas. Porque muchas veces no está uno atento al consejo completo. Para que yo pueda pasar una enseñanza completa a alguien, yo como discípulo tengo que recibirlo primero, completo, tal y como Dios la está enseñando. Eso es algo muy importante, hermanos. Porque de lo contrario, entonces yo voy a ser como Apolos, que él estaba pasando un mensaje a medias y creando discípulos a medias. Amén. Ahora, si eso aplicamos a la responsabilidad que tenemos con el Evangelio, y medita cómo has sobrevivido y darás gloria a Dios que el Evangelio solamente ha sobrevivido por el bendito libro. Porque es el libro el que ha conservado al Evangelio. El Evangelio ha sobrevivido por 20 siglos batallando contra las corrientes de este mundo y la sabiduría humana. Y esto nos deja ver que esto es sumamente serio. La importancia del libro. Amén. Amén, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos eso, mis hermanos, entonces cuando nosotros verdaderamente apreciaremos el libro, significa que retendríamos el espíritu de la letra, el espíritu de la palabra, con un temor a Dios y un respeto a su voluntad. Hoy en día, hermano, mucha gente por eso se va al mundo, porque precisamente solo tienen letras, pero no el espíritu de las letras. No tienen temor a Dios y no tienen respeto ni reverencia a Dios. Entonces, por eso, cualquiera cosa inmediatamente lo saca del camino. Amén. Eso es algo muy importante, hermanos. La palabra, las letras no sostiene a nadie ni le da vida a alguien. Es el espíritu de las letras. Amén. 1 Timoteo 6. Verso 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La palabra doctrina, cuando dice aquí claramente,
Y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esa palabra doctrina, hermanos, en el griego es didascalía. Didascalía, nada más que es con K. Didascalía, que significa enseñanza. O sea, doctrina significa enseñanza. Y lo que dice es que la misma es conforme a la piedad. O sea, no es que hay dos doctrinas, es que es la misma, nomás que una va conforme a la piedad, otra va conforme al legalismo, otra va conforme a la religión. Pero sí es doctrina. La Iglesia Católica tiene una doctrina corrompida, pero tiene su doctrina. Los testigos tienen una doctrina corrompida y incompleta, pero tienen doctrina. Las iglesias cristianas tienen doctrina, unas incompletas, pero esas son sus doctrinas. Esa es la enseñanza. Amén. Ahora, la palabra piedad en griego expresa la devoción, reverencia y respeto. Esa palabra piedad es devoción, reverencia y respeto. Y eso se inclina a que los paganos hacían esto con los dioses o los ídolos. Ahora, cuando Pablo toma esta palabra y le da una connotación espiritual, ampliando su significado y llevándolo al nivel de sumisión, piedad es sumisión, acatamiento y adoración. Pero esa sumisión, ese acatamiento y esa adoración debe ir junto a la palabra. Porque mira, hermano, hay esposas que se someten a su esposo, pero no conforme a la palabra. Se someten por miedo, se someten por interés, se someten porque dice la Biblia, las letras, pero no entienden el espíritu de ellas. Amén. Por lo mismo que los hijos que dicen sujétense a sus papás, y lo mismo. Se sujetan tanto a los papás que ya no sirven a Dios. ¿Y por qué? Porque piensan que están diciendo honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero están sometiéndose, pero de acuerdo a las letras, no al espíritu ni a la intención de Dios. O lo mismo, sujétate a pastor. Muchos se sujetan a pastor porque la Biblia dice. O porque ya dijo que si no me sujeto me va a ir mal. Pero ese no es el espíritu. Ese no es piedad. Aunque la persona esté sujetando al pastor, y aunque el pastor diga, están sujetos a mí, pero si no va de acuerdo a la intención de Dios, quiere decir que esa sumisión no es de acuerdo a la piedad, sino es de acuerdo al legalismo. Y eso finalmente viene a ser un esclavismo. Escucha bien, hermano. Amén. El fin de la enseñanza cristiana no es tan solo instruir o enseñar doctrina, sino transmitir el temor y la devoción a Dios como Creador, como Padre y como Señor. La doctrina no debe ser solamente letra, aunque la letra es importante, pero esa información tiene que ir cargada del espíritu de la palabra, porque entonces se queda coja, no hay vida, así como el cuerpo sin espíritu está muerto. Entonces, cuando estamos hablando que apareció el libro, no estamos hablando solamente que apareció el libro con hojas y letras, tinta y papel, sino que apareció la revelación del Espíritu, la revelación de las letras aquí. Nosotros vemos que cuando Elí ministraba, dice que escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Pero cuando se levantó Samuel, apareció el libro, porque apareció la palabra en la boca de Samuel. Y entonces le dio sentido a la palabra. Entonces, al aparecer el libro, es cuando la palabra que sabes le da sentido a tu vida, le da vida a tu vida. Eso que apareció el libro en tu vida. ¿Amén? Denle un aplauso al Señor.